Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Todavía se conserva en Roma uno de los puentes de piedra más importantes sobre el Tíber. Yo creo que es el único que queda así intacto. Supongo que ha sido remodelado más de una vez. Pero es un puente que fue construido más o menos a los 100 años antes de Cristo. Es angosto y es más conocido por el puente Milvio y sobre todo por la batalla de el puente Milvio. Pero eso desde el punto de vista histórico, porque si querés, desde otro punto de vista, al día de hoy jóvenes amantes se congregan en él para sellar su amor indestructible atando un candado a las farolas del puente. El intendente, lo que sería el síndaco de Roma, prohibió los candados porque era tal el peso de los candados que las farolas del puente se cayeron, así que volvieron a colocarlo todo y volvieron a prohibir, pero los amantes siguen enamorados, siguen acudiendo al puente de los ensueños. Bueno, entonces te decía, conocido el puente, si no es por una cosa o por otra, es conocido, pero en efecto la batalla esa del puente Milvio, donde Constantino vence a Magencio, ahí empieza la paz. Empieza la paz contra los cristianos, es decir, porque se terminan las persecuciones. Después de la batalla viene el edicto de Milán, por lo cual se decretó la libertad de culto en todo el imperio y la devolución de los bienes a sus antiguos propietarios. Bueno, esta es la historia. Pero también es conocida esa historia y esa batalla, es conocida porque Constantino, cuando estaba con sus tropas en el norte de Roma, a punto de la batalla, que digo, la ganó milagrosamente. El puente es muy angosto, no sé cuántas personas entran, 3, 4, 5 personas entran en todo el puente, o sea que no era fácil entrar a Roma por ese puente. De todas maneras, la historia, lo que cuenta la tradición es que se le apareció en el cielo a Constantino una cruz y con un cartel que decía: con este signo vencerás. Entonces lo que hizo Constantino fue poner la cruz en todo su ejército. Estamos hablando de los años 312, o sea, 3 siglos después de Jesucristo. Entonces, con ese signo advertido así en sueños, Constantino lo utilizó como estandarte y venció en la batalla. No deja de ser un mensaje para todos los tiempos. O sea, con este signo vencerás. Más allá de las circunstancias por las que atravesada en ese momento lo que se llamaba el mundo conocido, que era el Mediterráneo y sus alrededores, ese era el mundo conocido. Sin duda, el signo de la cruz es el signo del triunfo de Cristo sobre el pecado, sobre la muerte. Porque además, cuando hacemos la señal de la cruz, decimos: por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Decimos eso, ¿no? Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Es decir, si queremos vivir una vida verdaderamente cristiana, aunque parezca incomprensible a primera vista,
debemos recorrer el camino del Maestro o el camino, el Vía Crucis. Es una experiencia de todos, de la que no podemos sustraernos. Comentaba una vez una señora sabiamente: nunca estuve tan cerca de Jesús como cuando encontré la cruz. Digo sabiamente porque la cruz para un cristiano es sabiduría, aunque necedad y locura para los gentiles. Pero así lo decía San Pablo, pero para gentiles y judíos. Pero para el cristiano es la cruz y el sacrificio es sabiduría. Lo que normalmente nos preguntamos: ¿por qué el sacrificio viene acompañado de dolor? Con esto, con lo que te estoy diciendo, estoy distinguiendo sacrificio de dolor. La pregunta es: ¿en el paraíso realizaban sacrificios? Si en el paraíso tenían uno de los dones preternaturales, era el no sufrir. ¿Realizaban sacrificios? Si digo que sí, que realizaban sacrificios, era un sacrificio indoloro y que después darás a luz y ganarás con dolor y ganarás el pan con el sudor de la frente. O sea que el dolor viene a causa del pecado. Se realizaba sacrificio porque el sacrificio significa convertir algo en sagrado. Sacris facere, hacer sagrado, hacer sagrado. Eso en el paraíso, obvio que Adán y Eva hacían sagrado todo lo que estaban haciendo porque estaban embelleciendo el paraíso que Dios había creado. Después del paraíso, o sea, después del pecado, salido del paraíso, tienen que realizar el sacrificio, el mismo que realizaban antes, pero ahora con dolor. Porque antes la tierra se le sometía y a partir del pecado original la tierra empezó a someter al hombre. Y le entrega los frutos de la tierra, se los entrega con esfuerzo, con dolor. Y uno entonces asocia sacrificio al dolor. Sin embargo, no es así. No necesariamente. Pero después del pecado original, sí. O sea, a la pregunta: ¿no podría hacerse sacrificio pacíficamente sin dolor? Y después del pecado original, no. El hombre se ha buscado a sí mismo en el pecado. Ha querido ser como Dios. Y ha querido, sobre todo, morder del árbol del paraíso donde queda determinado el bien y el mal, el árbol del bien y del mal, de la ciencia del bien y del mal. Ha querido apropiarse de eso, buscando un fruto que era apetitoso, agradable a los ojos, y entonces el hombre que se busca a sí mismo. Y por contraposición, el hombre, para poder equilibrar, después de lo ocurrido, para poder equilibrar, comienza a realizar las cosas con esfuerzo. Además, sí, el hombre después del pecado empieza a sentir que el cuerpo, empieza a sentir la descomposición del cuerpo. Una especie de pico y después de onda y después empieza el descenso. No sé a qué edad o a causa de qué, pero empieza la enfermedad, a veces anunciada por el dolor, generalmente, como paso previo, y al pasar de los años, los achaques de la vida se hacen sentir y no se pueden eludir. Son las reliquias del pecado y hay que asumirlas como tales, ofrecerlas para poder volver a la situación primitiva, realizar el sacrificio agradable a Dios para que Dios, cuando vea todo lo que estamos haciendo, vuelva a decir lo que dijo cuando creó al mundo y vio Dios que todo era bueno. Y yo ahora, a través del sacrificio y del esfuerzo, del empeño, tengo que hacer las cosas para que Dios vuelva a decir que todo es muy bueno. El amor a los demás exige renuncia.
Exige renuncia de lo nuestro, de nuestro tiempo, tenemos que volcarnos, significa darse y dar. Pero el hombre hoy es utilitarista y por eso no entiende el sentido del esfuerzo, el sentido de la mortificación, porque el para qué tiene una respuesta de placer y de gusto, lo que vieron en el árbol del bien y del mal. Decía don Álvaro del Portillo, el beato Álvaro del Portillo: ahora que tanta gente solo pretende oír hablar de bienestar y no de sacrificio, de rosas y no de espinas, es muy necesaria que airemos una advertencia que nuestro fundador escribió en un antiguo documento. A quienes manifiestan su intención de pedir la admisión en el Opus Dei, es importante decirles con claridad que al venir a la obra no van al Tabor, sino que van al Calvario. Tuve la suerte, creo que lo he comentado en alguna de las otras meditaciones, me perdonás si es así, me repito, de encontrarme, estando de vacaciones en una biblioteca, un libro que después encontré aquí, o sea que me alegró de que estuviese aquí, porque en cualquier momento que me den ganas de volver a leerlo, lo tengo a mano. Es un libro poco conocido. Bueno, el libro que leí se llama El Camino de Santiago. El relato es el diario de una peregrinación hecha por un matrimonio argentino a la tumba de Santiago Apóstol. Cuando faltaban pocos días para llegar a destino, es decir, muy cerca de Santiago de Compostela, se encontraron en un pueblo que se llama Melide, se encontraron el Cristo de Furelos. Se trata de un Cristo que tiene una mano que no están las dos manos colgando, sino que hay una mano que está suelta, caída hacia abajo. Y entonces hay como distintas teorías de interpretación por qué el autor de ese Cristo no puso las dos. Entonces algunos dicen que puso abajo la mano porque en realidad en la vida de nosotros tenemos caída y Jesús nos da una mano para ayudarnos y para levantarnos. Y la otra es que Cristo nos tiene una mano para llevarnos hacia el Padre, para elevarnos, y el camino que lleva hacia el cielo es un camino que pasa por la cruz. De allí el dicho per áspera ad astra, por lo áspero a las estrellas, astra a los astros, ¿no? O sea, por lo áspero, lo arduo, hasta las estrellas, hasta el cielo. Se podría decir, entonces, como que la cruz es la parte áspera que me lleva hasta el cielo. Es otra de las interpretaciones. Pero bueno, y la tradición dice que llegado a Santiago de Compostela, y después de dar el abrazo al apóstol, tal como corresponde, se le da el abrazo a la imagen de Santiago de Santiago Apóstol. Los peregrinos tienen que seguir hasta el Finisterre, o sea, hasta el mar, y allí hacer una bolsa con toda la ropa que habían usado en el camino de Santiago. Este autor y su mujer lo hicieron desde el sur de Francia, cruzaron los Pirineos y caminaron. Bueno, en este caso hicieron una bolsa con la ropa y quemaron todo y lo tiraron al mar. Yo cuando estaba leyendo el libro, yo pensaba, no, ¿cómo van a tirar eso si esto formó parte del Camino de Santiago, parte de una peregrinación? El viaje no fue un viaje turístico, es un viaje espiritual, per áspera ad astra. Entonces, ¿cómo va a tener ese recuerdo de esa ropa? Uno de los sobrevivientes de los Andes, los uruguayos, sobrevivientes de los Andes, un día me mostró la ropa que él se había guardado. Después, cuando se salvó, hizo un paquete con su ropa y la trajo y la mostró. Entonces uno pensaba, sin embargo, después pensando,
ese gesto de quema es que el camino hacia el cielo es un camino de purificación. El fuego va purificando, va purificando de todo lo nuestro. Es un amor ardiente el nuestro. El camino de Santiago es un camino que significa el camino hacia el cielo. Entonces no es solamente un viaje turístico de pueblo en pueblo. Descansás, al día siguiente caminas de vuelta, volvés a descansar, seguís a otro pueblo y vas gozando con todo lo que te vas encontrando. Cada uno de los pueblos, en cada una hay una iglesia, hay sacerdotes que están preparados para atender a los peregrinos, para atender las confesiones, celebrarles la misa, atender espiritualmente, para que les consiguen lugares donde hacer noche, aunque sea en bolsa de dormir, pero está todo preparado para que sea un viaje realmente espiritual, el fuego purificador. Sería muy ilusoria nuestra vida sin dificultades, sin cruces y sin purificación. O sea, esas cosas que templan el carácter, que enrecian la voluntad. Dice San José María, el camino del cristiano, el de cualquier hombre, no es fácil. Ciertamente, en determinadas épocas parece que todo se cumple según nuestras previsiones. Pero esto habitualmente dura poco. Vivir es enfrentarse con dificultades, sentir en el corazón alegrías y sinsabores, y en esta fragua el hombre puede adquirir fortaleza, paciencia, magnanimidad, serenidad. Ser cristiano tiene una relación inescindible con la cruz. Exige comprender bien el significado del dolor y el sacrificio. Mirá, es como que se nos aproxima la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, el 14 de septiembre, ya poco tiempo más. Es la señal del cristiano. Ya lo que decía el viejo catecismo, ¿cuál es la señal del cristiano? La señal del cristiano es la Santa Cruz. O sea, ¿qué es lo que significa? Cuando uno va a un cementerio, las tumbas de los cristianos se reconocían y se reconocen al día de hoy porque están marcadas con la cruz. Si no tienen esa creencia, las tumbas tendrán sin cruz. Serán divinos los caminos de la tierra, que esto es lo que decía San José María sobre la labor del Opus Dei. Serán divinos los caminos de la tierra, pero antes tendrán que hacerse divinos nuestros propios caminos mediante el sufrimiento, mediante el sacrificio, que son compañeros inseparables de ese camino. A un señor carpintero le encargaron que haga se han encargado una cruz como la que hay aquí en el oratorio o en el anteoratorio está una cruz de palo, está la cruz negra, está allí. Entonces fueron de un centro, le pidieron al carpintero, le dieron las medidas y hizo la cruz. Y cuando iba a llamar para decir que ya estaba lista la cruz, que la podían retirar, dijo no, yo no puedo hacer esto. La cargó sobre el hombro y se fue caminando. Yo no sé cuántos kilómetros habría desde la carpintería hasta el centro de la obra que se le habían encargado. No sé realmente cuánto tiempo es, pero lo que sí es que se fue y que para la gente le llamaría la atención este hombre con una cruz en el hombro, caminando. La cosa es que llegó, tocó el timbre, entregó la cruz y fue todo un proceso de conversión. Un proceso de conversión similar al de Simón de Cirene. Venía del campo, lo agarraron de las mechas, lo metieron debajo de la cruz, empezó a llevar la cruz. Después su familia fue reconocida en la primitiva cristiandad. Su familia era porque Simón es el padre de Alejandro y de Rufo, o sea, de los primeros cristianos. Mientras llevaba la cruz seguía produciendo un proceso
un proceso de renovación interior. Y así fue. Celedonio entregó la cruz, se largó a llorar, pidió un sacerdote para confesarse y fue un empezar de su vida. Sabemos que en la cruz está Cristo, que está la respuesta al significado del dolor y la renuncia. Por Cristo y en Cristo se ilumina el enigma del dolor y de la muerte, que fuera del Evangelio nos envuelve en absoluta oscuridad. Mirar a Cristo para comprender con profundidad esta vida, mirar sobre todo su pasión y su muerte para comprender el sentido del dolor y de la renuncia. La pasión redentora es la razón de ser de que Jesús se haya encarnado. Nadie tiene mayor amor que aquel que da su vida por sus amigos. Tener entonces el señorío suficiente, el dominio de nuestra personalidad para no huir de aquello que nos molesta, cuando naturalmente volvemos a gritar, como te decía yo, que estaba leyendo el libro, que grité, no, porque le huyo a todo lo que significa carga o pesadez. Sobrellevar con señorío las incomodidades de la vida. Cuando me ordené sacerdote, mi padre me escribió desde Buenos Aires a España, me escribió una carta que me encargué después de publicarla. Una hermana mía la leyó a la carta y me mandó un mensaje diciendo: nuestro padre nos ha escrito o te ha escrito una carta cuando te ordenaste. Y a lo largo de toda la carta utiliza la palabra cruz muchas veces. Yo creo que tendría que volver a leerla, me dice ella, volver a leerla para poder saborear el tema de la cruz, porque yo huyo de la cruz. Así fue el mensajito de WhatsApp. El alma envuelta en dificultades, que siempre las habrá, con la gracia de Dios se fortalece, se hace generosa, se hace paciente, inexpugnable, recia, en fin, se podría decir de todo. Terminamos la meditación, vamos a tener ahora la Santa Misa. Entonces pensamos en la Virgen, en las Santas Mujeres, en San Juan, al pie de la cruz. Mirándolo a Jesús, dice, miraban de lejos al que traspasaron. O sea que los que estaban traspasándolo miraban allí las blasfemias, miraban hasta que pasó el centurión y dijo, verdaderamente este era Hijo de Dios. Lo vio en la cruz y dijo, este era el Hijo de Dios. Ojalá que cuando nos vean a nosotros asociados al sacrificio y al esfuerzo, puedan decir de nosotros, este es verdaderamente un Hijo de Dios. Le vamos a pedir a la Virgen que así sea. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada. San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.